Corrientes somos todos. Somos 1 millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Easy now, no need to go down. Rock that, run that, this how we from. Rock it bomb, I get the lock. And I gotta rock it bomb, makes my body dance for you. Rock it bomb, I get the lock. And I gotta. Hola, en Lotería Correntina iniciamos una nueva etapa. Una etapa en la que vamos a incorporar más tecnología y a lanzar nuevos productos pensados para vos. Por eso, desde hoy, tomo una nueva forma para moverme en un entorno digital, manteniendo la esencia de siempre. Promover el juego seguro, legal y destinar lo recaudado a ayudar. Lotería Correntina cambia para que vos siempre nos sigas eligiendo. Lotería Correntina. Bueno, estamos por ver al Papa Francisco, estamos en la previa, así que con mucha expectativa, tratando de saludarlo y traer el saludo del pueblo de Corrientes. Son las manos que recogen a toda la gente. Bueno, estuve con el Papa en una reunión a solas, nos manda un gran mensaje, este es un presente, dice que son 2 manos, donde se abrazan a todos, se incluyen a todos y que todos podemos salir. Me dio un mensaje enorme para el pueblo correntino y que los quiere mucho. Hablamos de la Virgen de Tatí, de los correntinos, de la provincia, así que una audiencia maravillosa. Muchas gracias, su santidad. Los diputados traen al recinto las inquietudes de miles de correntinos para transformarlas en ley. Honorable Cámara de Diputados de la provincia, donde comienza el grito sagrado. Una Cámara moderna. Presidencia Perucho Casani. Aprovecha el mes del látex Colorín A Todo Color. No te pierdas esta promo increíble. 20% de descuento más 3 cuotas sin interés en todas nuestras sucursales. El momento de pintar es ahora. A Todo Color Pinturerías. Ya la sentimos, la vivimos y la vibramos. Se acerca el encuentro de pescadores más grande del mundo. Ya llega la 47ª Fiesta Nacional del Surubí y la 36ª Expo Goya. Del 29 de abril al 5 de mayo, la capital de la amistad reúne a más de 3.000 pescadores y los invita a ser parte de la experiencia más emocionante, el Mundial de Pesca. 15 horas de pesca deportiva, Expo Festival, Coronación de Soberanas, Gran Peña de Pescadores y el mayor encuentro del mundo. Todo esto junto al show de lanchas más impresionante, una largada de más de 1.000 embarcaciones. El cierre con la cena de pescadores y la premiación, con más de 150 millones de pesos. Goya te invita al Mundial de Pesca. ¡Te esperamos, Chamiro!
Imágenes Médicas Dr. Danura. La mejor atención y excelente servicio para el bienestar de nuestros vecinos. Ecografías, tomografía computada multicorte, espirometría computarizada, radiografías digitales, espinografía digital, panorámicas dentales, estudio de sueño, poligrafía respiratoria, oxigenoterapia domiciliaria. El Dr. Juan Manuel Danura, especialista en diagnósticos por imágenes, y el Dr. Gerardo Miguel Borda, médico general y familiar y especialista en medicina respiratoria, te esperan para asesorarte. Si tuviste COVID y tenés el alta epidemiológica, no dejes de realizar tu control tomográfico y consultar con el neumonólogo en Imágenes Médicas Dr. Danura. Nos encontrás en Sargento Cabral 12, llegando a la avenida José Jacinto Rolón. Consultanos por horarios al 3777-475783 o escribinos a imdanura@gmail.com. En rentas corrientes, con la ayuda de Telco, incorporamos la plataforma WUI para realizar pagos no presenciales. En www.dgrcorrientes.gov.ar, ingresando con tu CUIT y clave de acceso virtual, podrás realizar pagos con tarjeta de débito, Debin y generar vouchers para Rapipago. El botón de pago WUI es desarrollado íntegramente por Telco y creado por correntinos, que permite a los contribuyentes realizar pagos electrónicos de manera simple, rápida y segura. Más y mejores servicios para simplificar tus operaciones. En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia. 3 puertos para conectarnos con el mundo, una red de fibra óptica de alta velocidad, 3 edificios de última generación y vamos a hacer 3 más para atender mejor a los correntinos. Un museo de arte contemporáneo. Construimos la cárcel más moderna del país y en el viejo edificio estamos haciendo La Unidad, un proyecto que integra innovación, ciencia, tecnología, espacios para el trabajo y el esparcimiento, 2.613 viviendas. Estamos ampliando la infraestructura de salud. Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato y 150 en el segundo, la mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno. Somos Corrientes, tenemos futuro. Siempre apoyando a Corrientes, a toda su gente dispuesta a ayudar. Lotería Correntina. Siempre apoyando el futuro, que todos los sueños se hagan realidad. Apostar por el deporte y la cultura. Lotería. Apostar por la salud y la educación. Lotería. Jugarse por Corrientes es la mejor apuesta. Donde más se necesita, La Correntina está. se necesita. Lotería Correntina. Siempre está. Armería Jabalí. Venta de todo tipo de armas que busques, de fuego y aire comprimido. Cargadores, accesorios de caza y pesca, miras telescópicas. Trabajamos con la mejor variedad y calidad de marcas: Remington, Marlin, CZ, Block, Versa, entre otras. Te brindamos el mejor asesoramiento y gestoría de la ciudad ante la ANMAC. Encontrarnos en Rolón 1592 o comunícate con nosotros al 3777 52 52 26. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Armería El Jabalí en Facebook y El Jabalí 308 en Instagram. Armería Jabalí, todo para aficionados.
carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su lado. Usted como tal es un incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. El clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de la trabajadores. País afuera. Quiero $1000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! Los destinos de la patria pueda frente a una plaza como esta. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de nuestra vida. Nunca más alentados en este país. Muy buen día, 25 de abril, estamos por Canal 10 de Goya, nuestras radios 93.1, 92.5, Canal 54, Canal 125 de Gigaret. Esto es los temas que interesan a través de nuestra página web, el canal online, Canal 10 de Goya. Bien, arrancamos con una información referida a la multitudinaria marcha, el mensaje que tiene, los distintos enfoques periodísticos del tema. Todos coinciden que fue un tiro en el pie y que fue un error al elegir el enemigo, y que hay causas que nos comprenden a todos los argentinos. La educación pública es una de ellas. Javier Milei, los vivos de siempre utilizaron una causa noble para defender intereses de casta. Estamos buscando nuestra nota. Tuiteó el presidente de la Nación, Javier Milei. Antes había tuiteado la vicepresidenta Victoria Villarroel. Y miren lo que dijo el presidente de la Nación. Causas nobles, motivos oscuros. Ayer vimos cómo una vez más aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses. Al margen de la discusión acerca de cuál va a ser el modelo de educación superior, es deseable para un país en el que 6 de cada 10 chicos menores de 14 años son pobres. Los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta. En ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales. Lejos de eso, ya el día anterior a la manifestación de ayer estaban hechos los giros de recursos para los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales. Pero como la clase política no deja pasar ninguna oportunidad para defender sus privilegios, montaron sobre una consigna justa un acto netamente político de oposición al gobierno. Así es como ayer vimos las mismas caras de siempre de aquellos que quieren que la Argentina no cambie para defender sus privilegios. Massa, Cristina, Lustó, Jacobiti, la CGT, la CTA, el radicalismo cómplice y todos los demás actores de la clase política que se oponen a cualquier cambio porque han sido los principales beneficiarios del antiguo régimen. No defienden la educación, defienden sus privilegios y utilizan a la sociedad para hacerlo. Lo hicieron con aerolíneas, lo hicieron con los jubilados cuando se robaron los fondos de las AFJP, lo hicieron con YPF, lo hacen con la obra pública. Así opera la casta. Se montan sobre una bandera justa para despojar a los argentinos. La diferencia ahora es que la mayoría de los argentinos eligieron un presidente para terminar con los privilegios de los políticos. No vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública. Vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento de las universidades y vamos a auditar cómo se utilizan esos fondos, porque ese dinero
surge del esfuerzo que hacen la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza y no puede ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública. Lejos de doblegarnos, cada vez que todos esos dirigentes, que son la cara del fracaso argentino, se juntan detrás de una bandera, lo único que hacen es reafirmar nuestra convicción de que estamos dando las batallas para las que nos eligieron la mayoría de los argentinos. ¡Viva la libertad, carajo! Así tuiteó el presidente de la Nación. En cuanto a noticia, me parece que más allá de lo que tiene que ver con el debate político y las posturas que el presidente tiene, habla de una causa justa, Nacho, ¿eh? Sí, habla de una causa justa que está basada en mentir, pero tomada, primera vez que reconocen eso, me parece. Sí, pero por eso, quiero ir a la noticia dentro de todo esto, porque tenés, por un lado, lo que es el debate político, por el otro tenés las confrontaciones que elige el presidente dar, como también lo eligen otros partidos políticos y otros sectores políticos, y después está la noticia. La noticia es la que dice que en ningún momento el gobierno nacional insinuó la intención de cerrar las universidades nacionales y dicen que ahora lo que van a hacer es auditar los gastos, pero que dicen que va a haber un canal de funcionamiento y de transferencia de fondos para que las universidades sigan llevando adelante su tarea. Bueno. Ayer, desde los sectores de las universidades decían: los fondos en algunos casos no alcanzaron, pero lo que más resaltaban era que esté abierto un canal de diálogo con el gobierno para llevar adelante estos reclamos. Entre líneas, vamos a ver si esto se interpreta como una intención de decir, bueno, abramos ese canal de diálogo o no, pero es lo que acaba de tuitear el presidente de la Nación, Javier Milei. Primer mensaje directo, porque habían sido hasta ahora todos retweets a partir de la marcha. Está en sintonía con lo que dijo Adorni esta mañana, pero siendo un poder político tan verticalista, ahora baja derecho. Claro. ¿No? Ahora baja derecho. Todo este tema de la protesta tiene que analizarse en el contexto del presupuesto nacional. ¿Qué pasó con eso? Como acá solamente tenemos hijos de puta tramposos, sucios, no te podés comer todos los amagues, ni lo que te dice fulano, ni perengano, ni el senador fulano, porque dijeron los rectores, nada. Todos son chanta y afanan. Afanaron y seguirán afanando. Dicho esto, ¿qué es lo del presupuesto? El presupuesto lo tenía que haber presentado Cristina, Alberto, La Cámpora, Kicillof, Massa y toda la banda. Y aprobaban de taquito, tenían de sobra para hacerlo y aprobarlo. ¿Por qué no aprobaron? Porque eso los condicionaba si hacían un presupuesto razonable. Entonces, ¿qué negociaron? Y negociaron con Milei, le dijeron, bueno, dejamos el presupuesto del año pasado, no hay presupuesto nuevo. ¿Y cuál es el meollo de la cuestión? ¿Por qué el puterío? Porque haga de cuenta que usted toma sus cuentas del año pasado, lo que ganaba el año pasado y lo que pagaba el año pasado. ¿Qué sucede ahí? Por ejemplo, en las universidades se va al carajo los aportes presupuestarios a todo el sector universitario. Para decirle fácil, de 300 millones le bajan a 120 millones. Por supuesto, quilombo, no se puede trabajar, en mayo se corta todo, y es verdad. Ahora, ¿qué hay de fondo y por qué la especulación del presupuesto? Volviendo al caso de sus ingresos y sus pagos el año pasado, usted ganaba 10, hoy gana 15. ¿Y dónde está la trampa? Que esos ingresos extra
usted lo puede decir, le falta para la universidad, le falta para la salud, le falta para la seguridad, le falta en todos lados. Pero esos 5 que le están sobrando, usted decide dónde le canta, los pone. ¿Está? Si no, es imposible. Si no, le hacen juicio y es una estafa al Estado. Porque una vez que está el presupuesto, lo que va a educación no puede sacar Milei y poner para salud pública o para seguridad. Tiene que ir a ese rubro. Y ahora le dice, bueno, lo del presupuesto, acá decía 130 millones de dólares, listo, acá están los 130 millones de dólares. Yo, lo otro que me está sobrando, lo voy a distribuir de otra forma. Eso. ¿Qué pensaba Massa? Que podía ser él lo que le cante, porque no va a encontrar en el universo un solo kirchnerista, un solo masista, un solo peronista, un solo zurdo de toda la izquierda paupérrima, esa que no llega al 2 al 3% de los votos, uno solo que hubiera creído que Milei podía ganar las elecciones. Ni uno. Entonces era un instrumento que les dejaba las manos libres el presupuesto para hacer la readjudicación de partida de la forma que se le cante. Eso nomás es lo que está pasando. Habla el sindicalista que no dejó subir a Kicillof y dice, era un acto de la comunidad universitaria. ¿Usted se imagina el gran líder combativo universitario, ultra revolucionario, forro total, que entre todas las cagadas que hizo, tenemos los 16.000 millones de dólares de YPF que hay que pagar de curro? Bueno, no lo dejaron subir al escenario. No, exactamente, el Golden Center. Arranca a las 7, pero se Bueno, supone que... Frente a Ciudad Universitaria. Sí, sí, interesante, ¿eh? La calle Powell, el presidente, y varios expresidentes, ¿no? Bueno, muy bien. Está en línea. Primero les quiero mostrar una imagen que antes charlábamos con el pelado Trebuco. Ayer no lo dejaron subir al palco central ni más ni menos que al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof. Miren lo que ocurrió. Llega Kicillof, se intenta subir a ese camión que es una suerte de escenario, transformado en escenario. A ver, le dicen, espera un poquito. No, alguien dice desde arriba, no sube. Quiero subir. No sube. No tiene. Creo que alguien baja a hablarle. Que se lo saluda. Pero hay alguien de blanco, de camisa blanca, ¿no, Pablo? De camisa blanca, de pelo largo, que habla con él. Ahí está. Él habla, este hombre se llama Jorge Arnaud y es el secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios o de las universidades argentinas, ¿no? Ahí está. Viene a hablar, me dicen de arriba que no podés pasar. ¿Está en línea Jorge? Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Jorge? Bien. ¿Ustedes? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué no lo dejaron subir a Kicillof? ¿Qué pasó? No, mirá, este fue un acto de la comunidad universitaria de las 57 universidades públicas de todo el país, organizado por los rectores, los estudiantes, los trabajadores docentes y los trabajadores no docentes. Yo soy parte de esa organización desde el primer momento, que viene ya el mes de febrero, a no tener respuestas ni salariales ni presupuestarias de la universidad,
Y se había pactado en un acuerdo difícil, porque la universidad es plural. Tanto en cada uno de los ámbitos hay trabajadores, estudiantes, autoridades de distintos signos políticos, peronistas, socialistas, radicales, trotskistas, y habíamos hecho un acuerdo en el cual es un acto universitario y en el escenario solamente iban a estar los representantes de los universitarios. En este caso, como dije recién, los distintos claustros universitarios. Bueno, dentro de eso llegaron un montón de invitaciones de apoyo de todo tipo, de todos los sectores que ustedes han marcado. Una marcha impresionante con muchísima cantidad de personas y con todos los sectores políticos, sindicales, sociales, culturales, científicos de nuestro país. Y bueno, llegó Kicillof, entró obviamente al VIP, para llamarlo de manera, donde estaba el corralito de gente, donde había distintos dirigentes políticos de distintos sectores, y en un momento yo estoy arriba del escenario, pues estaba organizado y siendo responsable del escenario, abrí el acto y esperando empezarlo, y me avisan que estaba Kicillof, que había que hablar con él para explicarle el por qué no se podía llegar al escenario. Bueno, me acerqué, obviamente lo conozco a Kicillof de cuando era estudiante universitario, y bueno, lo saludo y le explico la situación, y él entendió inmediatamente, y le dije, esto es un acuerdo político, vos lo entenderás, y le dijo, no hay ningún problema, yo vine a traer el apoyo desde la provincia al acto, se lo estoy dando, acá estoy, y no tengo ningún problema, y se fue con las personas que lo acompañaban y se quedó abajo como otros dirigentes políticos. Ahora, Jorge, indudablemente que se quiso colar en el escenario central. No, mira, yo te soy honesto, te lo digo con total franqueza, si no fuese así te lo diría también. Él se ve que nadie le había dicho previamente cómo estaba organizado el acto, llegó a un acto, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y pensó que podía subir, pero no hubo ningún problema cuando se acercó a la caliente que ustedes mostraron, esa filmación, esa foto. Sí, se va automáticamente. Obviamente dialogamos segundos. Sí, se vio. Expliqué la situación y me agradeció y me dijo que no había ningún problema y se quedó abajo con el resto. La pregunta, Jorge, si era solamente, que ahí tenían que estar los rectores, si solamente tenían que estar los rectores, la comunidad educativa, universitaria, ¿qué estaban haciendo entonces y por qué le dieron el micrófono a Tati Almeida y al señor Pérez Esquivel? Bueno, eso fue parte del acuerdo en el último momento, cuando llegaron, como Pérez Esquivel es parte de la Universidad de Buenos Aires, se ha recibido en la universidad y es un premio Nobel de la Paz. Bueno, entonces, con ese criterio, Kicillof también se recibió en la Universidad de Buenos Aires. Kicillof tiene un rol político importantísimo como gobernador de la provincia y Pérez Esquivel no. Dirigente del peronismo, ¿no? Y Pérez Esquivel no. Pérez Esquivel supera cualquier bando partidista, cualquier sector partidista, es una persona con renombre internacional que prestigiaba el acto. Y Tati Almeida es presidenta de Madre de Plaza de Mayo, que también creo que supera cualquier cuestión partidaria, ideológica, y tiene trascendencia internacional. Nos parecían dos personalidades importantes para dar realmente un respaldo fuerte al acto. Insisto, cualquier dirigente político de cualquier partido político, sea cual fuere, no debería subir al acto, porque justamente no queríamos tener el acto del partidismo. Perfecto. Política se hace, pero no partidismo, porque el partidismo sectoriza, y la universidad es de todos, es del pueblo, de los que están en la universidad y de los que no están, que con sus aportes la sostienen y esperan una respuesta de esa universidad. Así que creo que fue el sentido, y por eso el acto tuvo la repercusión que tuvo, el respaldo que tuvo, y que hoy por hoy es tapa de todos los medios de comunicación, ¿no? Totalmente. Jorge, le agradezco infinitamente. Gracias por atenderme. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo muy grande. Jorge Arnaud, el secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores Universitarios. Bueno, muy bien. Está... Querer volver a lo mismo, 50 años de caos, de decadencia, de verso, de curro, que se dejen de joder. La mayoría de la sociedad argentina se unió tras la defensa de la universidad pública.
día miércoles 24 de abril y la marcha de ayer reunió a cientos de miles de estudiantes, pero también a docentes, a familias, a comerciantes. La mayoría de la sociedad argentina se unió detrás de la defensa de la universidad pública. Por eso decidimos empezar la apertura de hoy con el himno nacional cantado ayer en la Plaza de Mayo. Y en política hay términos para diferenciar aquello que día a día se informan y participan de la cosa pública, de lo que acontece en la escena política, y aquellos que mayoritariamente se ocupan de su vida privada y en ocasiones muy particulares despiertan a los asuntos generales. Titulamos nuestra apertura de hoy, día 136, El despertar. Y así como se habla de la vanguardia y de las masas en los movimientos estudiantiles, se habla del activismo y de los independientes, los alumnos que no forman parte de ninguna estructura partidaria, lo que se repite en cada una de las organizaciones. En general, los grandes cambios de la historia se producen cuando la enorme mayoría social que se ocupa principalmente de la vida privada ingresa en la arena política a través de una movilización o votando. Ayer no fue una marcha más, se expresó una mayoría social a favor de la universidad pública, una movilización en todo el país que superó 1 millón de personas y que en la ciudad de Buenos Aires tuvo entre 500.000 y 8.000 participantes. Fue una de las movilizaciones que tocaron la fibra sensible en el sentir de la sociedad argentina de manera transversal. La marea humana entre el Congreso y la Plaza de Mayo, sin ningún tipo de banderas ni identificación política, era acompañada indistintamente por columnas de agrupaciones estudiantiles, radicales, dirigentes políticos como Horacio Rodríguez Larreta o Axel Kicillof o Miriam Bregman o Juan Grabois, entre muchos otros. Los sindicatos movilizaron a sus afiliados y las canciones que se coreaban, además a la defensa de la educación pública, aludían directamente al presidente. Es decir, fue claramente una marcha inmensa e indudablemente opositora. Esta movilización representa un despertar de aquellas personas que no se ocupan de la política, pero que se ven perjudicadas por la política del gobierno. Fue una movilización de la última clase media que se altera, que ve alterado su ritmo de vida. Ayer se movilizó la gente que votó a Javier Milei. Estas preguntas son particularmente interesantes en el contexto de las próximas semanas, porque la movilización de ayer se inscribe en una línea, como parte de una línea, en la cual hay una lucha más general de la CGT, que incluye una marcha el día 1 de mayo, el Día del Trabajador, un paro el general el día 9. Escuchemos a Héctor Daer, de la cúpula de la CGT, hablando de este plan de lucha. Hemos consensuado un plan de acción que tiene que ver con diversas actividades. La primera es el día 23, vamos a acompañar la movilización de los sectores universitarios en defensa de la universidad pública. Ustedes saben que están teniendo una crisis de financiamiento que puede llegar a generar la imposibilidad de la continuidad de la universidad pública de la República Argentina, de todas las universidades públicas, mejor dicho, de la República Argentina. Vamos a movilizarnos en una marcha el día 1 de mayo, y el día 9 de mayo vamos a realizar una jornada de huelga por 24 horas. Aquello recuerda a personas como Daer, más grandes, y los dirigentes de la CGT, a lo que fue en 1969, previo al Cordobazo, una marcha de estudiantes en Córdoba que iban con el lema de obreros estudiantes juntos adelante. Sumamos a esto un testimonio del ex triunviro de la CGT, Juan Carlos Smith, que lo hizo especialmente para nosotros una vez terminada la marcha. Vamos a escucharlo a Juan Carlos Smith. Y el presidente Milei, además de investigar y leer sobre economía, debería hacerlo también sobre la historia. Sería bueno que registrara lo ocurrido en los 60, en el Mayo francés, que cuestionó a un héroe de la Segunda Guerra Mundial como el general de Gaulle, y los conflictos a finales de esa década en las universidades de los Estados Unidos, que a mi juicio pusieron al país al borde de un enfrentamiento civil, teniendo como telón de fondo el conflicto en el sudeste asiático. De modo tal que
el presidente haría bien en no ignorar los acontecimientos que registra la historia del mundo. ¿Existe la posibilidad de que quienes hayan salido a movilizar contra el recorte presupuestario a las universidades continúen expresándose en estas próximas fechas, como decíamos 1 y 9 de mayo, y sobre todo porque la respuesta del presidente fue una lisa y llana provocación? Vamos a colocar en pantalla, aquellos que nos están viendo, la respuesta de Javier Milei luego de la marcha, que era lágrimas de zurdo, era un león tomando en un té, una taza, que decía lágrimas de zurdo. Eso era lo que Javier Milei, León, perdón, se estaba viviendo. Para quienes nos están escuchando en la radio, era lo que le contábamos, ese dibujo que decía lágrimas de zurdo. Este mensaje, en combinación con la cadena nacional previa, en la noche anterior, dan la pauta de que el gobierno tomó nota de las circunstancias sin hacer anuncios. Uno de los mensajes de integrantes del oficialismo que colaboró con la masividad de la convocatoria de ayer, por lo urticante que resultó, fue cuando Bernie Venegas Lynch se refirió a la no obligatoriedad de la educación. O sea, esta es una mecha que se fue encendiendo progresivamente, donde como si fuera por capas, cada aparición de los libertarios, el presidente por un lado, Adorni, había carteles ayer que decía estudia para no convertirte en Adorni, o el epítome fue Bernie Venegas Lynch diciendo que no era que no debía ser obligatoria la educación. Escuchémoslo. La obligatoriedad de la educación. ¿No crees que tienen que...? Yo particularmente no. ¿Qué hacen? No, eso es responsabilidad de los padres. Vos a tu hijo le querés dar lo mejor. Y muchas veces puede pasar en la estancia, y sobre todo en Argentina, que no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller con el padre trabajando y no lo puedes mandar a la universidad. Pero yo te entiendo lo de la universidad. Si estás en mi cabeza, en este momento me está como estallando. Lo siento. No, pero digo, hay padres que por ahí los necesitan laburando. Entonces vos decís, bueno, si los padres necesitan laburando, ese chico no va a tener derecho a la educación porque el padre necesita que esté laburando con él. No hablo de la universidad, hablo de vos hablas de todas las instancias educativas. Todos son unos chantas. Ellos hacen las cagadas y las consecuencias pagamos nosotros. Y así estamos. Tras la marcha no se trató el presupuesto universitario. El tema está anclado en el del año pasado, la reasignación de partida, y bueno, obviamente Milei le erró el vizcachazo, se pegó un tiro en el pie, reculará en chancleta, no sé, lo vamos a ver hoy, mañana, la semana que viene, pero vemos la nota. Tras la marcha no se trató el presupuesto universitario. Que dejaron de ser tabú, la que tiene todos los números presupuestarios y auditados de la UBA es Camila Dolabjian, que está en la redacción de La Nación. Hola Cami, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mari, buenas tardes, Débora, ¿cómo andan? Muy bien, nosotras muy bien. Arrancamos por las auditorías, ¿te parece? Sí, perfecto, porque hubo mucha discusión al respecto de qué se auditó, qué no, quiénes auditan, quiénes no auditan. Partamos de la base de que la Auditoría General de la Nación, que incluso hoy sacó un comunicado aclarando qué informes había efectivamente hecho en los últimos años, auditó en el caso de la UBA solamente una facultad en los últimos 10 años, que fue efectivamente la Facultad de Psicología. Auditó igualmente a otras universidades, no a la mayor, por supuesto, a la que mayor presupuesto requiere y a la que más tamaño tiene, que es efectivamente la Universidad de Buenos Aires, solamente el caso de la Facultad de Psicología. La Sindicatura General de la Nación, que es el órgano que sí depende del Poder Ejecutivo y que también tiene capacidades de análisis, solamente audita en casos en donde hay convenios específicos. ¿Qué nos deja esta situación entonces? Con que las auditorías que tenemos a disposición, y solamente en algunos casos, son las que hace, en el caso de la UBA, la propia Auditoría General de la UBA, cuyos resultados, la verdad, han sido, a mi criterio, pasados de largo. Claro. No se le ha dado tanta importancia a lo que ha dicho la Auditoría General de la UBA, que si bien alguno podría cuestionar, bueno, una auditoría externa es siempre preferible, es más independiente. Sí, controlarse a uno mismo, bueno, exacto. No sería lo
lo ideal. Yo estaba viendo lo que dijo justamente Olmos, ¿no? Y él dijo que los planes de la auditoría los aprueba la Comisión Mixta Revisora de Cuentas del Parlamento Nacional, que la integran diputados y senadores, ¿no? Bueno, esto es así. Es así. Y no ha habido... Se hace pedido del Congreso. Claro, las exactamente. auditorías de la GN Hoy aparentemente se están iniciando auditorías en las universidades de Jujuy, de Formosa, de Córdoba, de Salta, del Nordeste y La Plata. Pero bueno, la UBA es la universidad más grande y la que mayor presupuesto lleva, ¿no? Por eso el foco me parece que está puesto ahí. Sí, la AGN tiene participantes de todos el espectro político, intervienen legisladores de todos los bloques y allí lo que se define es un plan anual o incluso en algunos casos bianual en el que se dice, bueno, vamos a auditar esto, estos son los informes que vamos a hacer este año. Y parece que la Universidad de Buenos Aires, como otras, ha pasado de largo durante todos esos años en donde hubo durante mucho tiempo, en la conducción de la AGN estuvo Jesús Rodríguez, que es del radicalismo, ahora está Olmos por parte de la oposición, que viene del peronismo. Fue vicejefe de gabinete de Alberto. Exactamente, Alberto exactamente. Fernández. Exactamente. Ahora bien, cuando vemos las auditorías internas de la UBA, pese a que ya de entrada podemos tener alguna desconfianza de que es mejor una auditoría externa siempre, igualmente marcan puntos realmente relevantes sobre el mal funcionamiento desde la cuestión académica, desde la gestión académica hasta la gestión de cuentas, las compras, las licitaciones, el manejo de la caja chica. Ya la misma auditoría interna de la UBA sobre algunas de sus partes, como por ejemplo el Consejo Superior y el Rectorado, dice, acá hay un problema. En general lo que se responde es, lo vamos a ver en el próximo trimestre. Y así claro, bueno, ayer nos decía Expert que el 90% de los gastos están, por lo menos así, no sé si las auditorías lo muestran de ese modo, el 90% son los salarios. Es así, entre el 90 y el 95% del presupuesto de una universidad es efectivamente salarial. En el peso, o sea, tiene peso lo docente, en la mayor parte tiene un 70% de peso el salario docente y un 30% de peso el salario no docente, que tienen paritarias separadas además. Y esto es un punto clave respecto de lo presupuestario, Débora, porque justamente a partir de las paritarias es que se define el presupuesto para salarios. Y acá ha habido una cuestión completamente dejada de lado, que es que el 50% del presupuesto universitario es un presupuesto que cae en una gran bolsa de universidades sin discriminar, que tiene un alto componente de discrecionalidad y de inercia. Tenemos una placa para compartir porque quizá está bueno verlo gráficamente, esto que vos decís que casi el 50%, lo voy a poner brutal y en un término que no es técnico, pero serían transferencias discrecionales, en el sentido de que no tienen una asignación específica y bueno, se van repartiendo por decisión del Consejo Universitario. ¿Esto es así? Es por decisión directa del Ministerio de Educación, en donde interviene el Consejo Interuniversitario a negociar. En general, el componente inercial es básicamente cuando los rectores dicen, bueno, a ver, por cantidad de estudiantes, por cantidad de docentes y por otras variables, hay una función polinómica, le dicen, que es de repartición entre distintas universidades. Y hay algo inercial en eso, pero después está la discusión política. Y está la afinidad del rector con el ministro o el secretario de Políticas Universitarias de ese momento, en donde en todos los años hemos visto que se beneficiaba algunas por sobre otras. La Universidad de 3 de Febrero, la UTREF o la USAM, de La Pampa, la de San Martín, que además se utilizaron para malversar fondos. Hay causas judiciales como la de Julio De Vido, las novelas de Andrea del Boca. Ahora, también es cierto que se utilizaron o se utilizan, que la política utiliza las universidades para tercerizar muchas veces y evitar controles de rendición de cuentas de otro tipo de gastos. Sí, incluso de contrataciones de personal. Claro. Algo que ha pasado incluso en el momento de congelamiento del sector público durante la gestión de Alberto Fernández, ahora también rige, pero se empezó con Silvina Batakis, con aquella ministra de Economía. Empezábamos a ver cómo se multiplicaban los convenios con universidades que implican horas de trabajo de personas que algunos sospechan o se empieza a levantar la mano de un lado o del otro diciendo, bueno, estas son personas que en realidad están contratadas a través de un convenio universitario, en vez de hacerlo como correspondería con un contrato de trabajo, particularmente se dio en estos momentos de congelamiento de la planta pública. Ahí estamos viendo otra placa, Cami. Sí. Bueno, estás hablando de esto que decía Debbie, ¿no? El 90% es salarios, 10% gastos de funcionamiento, y si les parece avanzamos en el repaso de información, porque es mucho el trabajo de Cami. Bueno, ahí está el presupuesto 2023, 1.4 billones, la inflación interanual fue 275, y esta es la clave, ¿no? El aumento otorgado es sobre el 4.1. Explícanos el último dato.
Es así, el presupuesto total del año 2024 es igual al del año anterior, al igual al de 2023 porque se prorrogó directamente. Los aumentos que fueron anunciados por el gobierno se dieron solamente sobre los gastos de funcionamiento, que en la placa anterior veíamos... Sobre el 10. Que son, claro, entre el como 5 y máximo el 10. sobre el 10%. Eso, cuando lo prorrogamos entonces al presupuesto general, lo que vemos es que tiene un impacto muy pequeño en el aumento del presupuesto ese es el total. 4 Exactamente. con decimal. Entonces, en el presupuesto global de las universidades, el aumento presupuestario ha sido, incluso según mis cálculos, es del 2,78%, porque todavía no impactó un aumento de los 70 que se anunciaron, con lo cual, bueno, pero estamos hablando de entre 2,78 y 4,1. Lo que queremos decir con este dato es que es muy poco entre el 3 incremento y 5 del presupuesto para vigente. redondear, es muy poco. Del presupuesto global 2023 con 275% de inflación acumulada. Claro. Ahora, hablando con funcionarios del Gobierno Nacional, de lo que dan cuenta es, nosotros no queremos más transferencias discrecionales, pero acá lo que ocurre es que son, guste o no guste, años y años de un esquema y de una forma de armar el presupuesto universitario, que si hoy se quiere modificar, y coincido completamente con lo que decías vos ayer en Más Nación, Marina, de que se tiene que proponer una alternativa de cómo financiar las universidades, porque hoy, lamentablemente, lamentablemente, la mitad del presupuesto universitario está en una gran caja que a priori es discrecional. Si se congela ese 50% o ese 45% del presupuesto, las universidades van a tener problemas en los próximos meses, más allá de que ahora estén apagando las luces en los lugares comunes. Van a tener problemas realmente serios para pagar los salarios. Y ese fue en realidad el trasfondo del reclamo, que está confundido entre lo que el presupuesto que ya estaba determinado para cada universidad y este gran fondo que está totalmente congelado con 0% de transferencia. Claro, porque ahí está la contradicción, ¿no? Cuando el gobierno reconoce y admite que dentro del plan de ajuste, digamos, y de la idea de cerrar las cuentas públicas está el ajuste de la universidad. Lo dice con todas las letras, lo reconoce. Ahora, paralelamente dice, de ninguna manera queremos desterrar esta idea que estuvo presente ayer en la movilización de que el gobierno quiera cerrar las universidades públicas, que esté en contra de la educación pública. En lo discursivo, hoy lo ratifica Adorni. Lo que pasa es que en los hechos, si vos desfinanciás y le generás un problema de funcionamiento, y por el otro lado, además del hecho real y concreto, que es el de financiamiento, está la carta que acaba de publicar el presidente Javier Milei, que de alguna manera sigue con esta idea de deslegitimar a la educación pública o a la universidad completamente pública en relación a la utilización de los recursos, ¿no? El curro, bueno, si quieren les leo textual, una manera en la que él se refiere al tema de la universidad pública, que bueno, deja dudas respecto de esta idea. Dice, vamos a garantizar los fondos para el funcionamiento, vamos a auditar, no vamos a ser cómplices del negocio que algunos hacen con la universidad pública. Ahí es donde debiera ponerle quizá nombre y apellido o debiera ponerle una denuncia concreta y real en los tribunales, porque si no queda simplemente en una deslegitimación, que puede ser real. Si el gobierno tiene esos elementos, los debería poner sobre la mesa. Sí, lo que tal vez hemos visto es que no hay una discusión, no hubo una discusión o un planteo tan profundo sobre, bueno, esto y esto es lo que queremos cambiar de la universidad. ¿Creemos que tiene que ser arancelada o no? ¿Creemos que tenemos que permitirle el acceso irrestricto a los extranjeros o no? Que paguen los graduados, voluntarios o no voluntarios. Limitar la posibilidad de cursar de aquí a la eternidad, es decir, que haya un tope de años para hacer una cursada de manera gratuita, vamos a decir, en términos de no autofinanciada. Claro. Bueno, hoy Jacobiti, ¿quiénes pueden aportar que aporten? Sí, hoy Jacobiti dio un número que no sé si, bueno, imagino yo que es un número bastante flexible porque no es lo mismo un estudiante de una carrera humanística que alguien de una ciencia exacta o dura, etcétera, pero dijo que era por año algo así como $1.300 por alumno. Me pareció un número bajo, digamos, ¿no? El costo operativo de mantener un alumno en la Universidad de Buenos Aires. Eso se lo dijo hoy Jacobiti a Novarecio. Porque el número que circulaba de distintas consultoras privadas son $20.000 por egresado. Por ejemplo, tomando medicina, $20.000 por egresado. Pero no está tan lejos, porque vos fíjate que Jacobiti le dijo a Novarecio que el cálculo que ellos tenían, flexible digo, pues depende que estudies, si estudias medicina o este era cálculo de medicina, si no me equivoco lo hizo Liliana Franco. O arquitectura, necesitas más recursos, digamos, que uno que estudia psicología. Pero digamos, él dijo, son aproximadamente $1.200 por alumno por año.
De modo que puede ser que al fin de la carrera llegue sí, tendrían que ser demasiados años, pero bueno, eso es lo que dijo hoy Jacobiti. Me pareció un número bajo, teniendo en cuenta... Bueno, sí, me parece muy bajo. Sí, 1.300.000. No he hilado fino sobre eso, pero $1.200 me parece muy bajo. Lo dijo hoy con Novaricio, yo lo estaba viendo. Y bueno, a mí también me pareció un número bajo, porque dije, si así fuese... El alumno que pudiera tener capacidad económica para pagar pues sería si lo multiplicás por la cantidad de alumnos no condice con el presupuesto anual. Tendría que más o menos machear con el presupuesto global, Cami. Sí. Vamos a hablar fino si les parecen esos números y se los traigo porque están disponibles. Si bien hay dudas sobre cuántos alumnos hay, cuántos alumnos no hay, realmente es un número también muy debatido, muy discutido. En la UBA tal vez está un poco más claro cuántos alumnos, pero realmente no son, aunque parezca extraño, no son números que están a la vista fácilmente. Perfecto. Así que tanto por el tema, y además todos los años va modificándose el presupuesto para bien o para mal. Así que vamos a hacer los cálculos para hoy. Lo que sí por ahí es interesante a partir de lo que veía ayer en la marcha, y me pareció interesante rescatar, de que de alguna manera hay cierto consenso, por lo menos en la gente que ayer fue a marchar para auditar, sin una identidad política, de auditar, ¿no? Sí. Porque el gobierno centró la política pública respecto a la universidad en dos cuestiones, en el adoctrinamiento y en los curros de los políticos, que son dos cosas que tal vez en algunos casos estén presentes, o en la mayoría, tal vez en el caso de los curros, pero que llevan nombre y apellido. Y ahí yo tengo constancia de que hay funcionarios que tienen nombre y apellido y situaciones particulares. Bueno, deberían ir a la para justicia. que no mezclar la institución con la persona. Sí. Exacto. Gracias, Cami. Completísimo el panorama. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Y tengo una recomendación porque Club La Nación te alienta a salir a viajar. Continuamos en los temas que interesan por Canal 10 de Goya. El consumo, las ventas de supermercados cayeron 11,4%. Fácil, no hay plata. Bueno, estamos con Guillermo Oliveto, un par de informaciones. Terminó de hablar Javier Milei en la cena, ¿cómo se llama? La cena por la libertad o algo así, ¿no? Bueno, vamos a analizar dentro de un ratito algunas de las cosas que dijo, vamos a poner algunos videos. Estamos hablando quizá con una de las personas y su consultora que mejor lee el humor social, más allá de los números cuantitativos, además de lo cualitativo. ¿Qué pasó ayer para vos, Guillermo? ¿Y qué consecuencias tiene hoy? Yo creo, Luis, que ayer se trazó una diagonal en la grieta. Opa. Y que creo que la reacción del gobierno de hoy muestra que tomó nota, y me parece muy importante, ¿no? ¿Tomó nota? Tomó nota. Me parece que tocaste una fibra muy delicada en la Argentina, que es, ocurra o no ocurra, esta sociedad arquetípica de clase media no puede y se niega a perder el imaginario de movilidad social ascendente. Recién me decía el ADN, ¿no? El ADN de la argentinidad es el bisabuelo inmigrante, el padre trabajador, o el abuelo trabajador, el padre por ahí en una situación un poco mejor y el hijo en la universidad. Y esa historia ayer la veías en mucha gente que salió a apoyar la marcha, que estaba en la marcha con carteles que decían eso, ¿no? Padre albañil, madre ama de casa, hijo universitario. Eso es la UBA, o la Universidad Nacional. Entonces creo que cuando vos tocas eso, ya es la tercera vez que ocurre, por lo menos, digamos, del retorno a la democracia para acá. La primera fue López Murphy, le fue muy mal, en el 2001. Duró 15 días en su gestión, ¿no? Jubilados y universidades. Después discutimos mil cosas. Sí, pero... pero el timing. El timing. La segunda fue el kirchnerismo en el 2021. ¿Qué pasó? Cuando Kicillof no deja ir a los chicos a la escuela. Ah, sí. Y Larreta sí. Bueno, sí. Le cuesta al kirchnerismo mirá vos. terminar de romper un pacto que tenía con la sociedad y que había tenido siempre a la educación como un baluarte. Y pierde esa elección del 21 por 9 puntos a nivel nacional y pierde en la provincia de Buenos Aires. Entonces, cada vez que metes el dedo en ese cable, tocas una fibra que es completamente diferente a las demás. Y la tercera ayer, ¿no? Donde, por eso me parece que es sano para el gobierno que haya tomado nota, que en algún punto vos estás no yendo contra... Después charlamos la política, la auditoría, el palco, todo lo que vos quieras. Lo que la gente sintió es... Pará, vos estás queriendo
atacar la posibilidad de que alguien progrese viniendo de un sector económico que no tiene los recursos para pagar algo privado, eso en Argentina en algún punto es muy grave. Aunque se conecte con esto que dice y repite Milei y que acaba de decir recién, ¿no? A ver. Por primera vez le estamos dando duro y parejo al gasto público. Después del tuit, el presidente habla hoy en la Fundación Libertad y retoma la idea de, che, mi eje es el gasto público. Es como que van, lo que dijiste vos, se complementa, se conecta, pero es como que van por carriles diferentes aparentemente, porque hay muchísima gente que dice, che, sí, con el gasto público basta, ¿no? De gasto público inservible, con la nuestra, etcétera, etcétera. No, eso, Luis, está muy claro. Creo que también sería malinterpretar la marcha si uno piensa que la sociedad ayer lo que fue planteó gasten de una manera dispensiosa, digamos, ¿no? Lo que la gente está diciendo, no rompas esto, cuidalo. Ahora, veo una respuesta hoy en general del gobierno, lo veíamos recién con la representante de los jóvenes, que es la palabra, Rocío, eficiencia. Sí. Eso me parece que es otra cosa. Una cosa es decir, no sirve para nada, o adoctrina, o es marxista, y otra cosa es decir, mejorémosla. Ah, bueno, no, son cosas muy diferentes, Luis. Sí, perdón, te invito a ver juntos, se está despidiendo del presidente Javier Milei. Con gusto, abrazándose, ahí veo a Gabriel Martino, a Guillermo Francos, a ver si puedo ver, está saludando a... Este es creo que es Guillermo Yanco, es el marido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Saludó específicamente, hola Presi, le dijo a Mauricio Macri, ni bien llegó. Le dijo, hola Coloso a Sturzenegger. Fuerte, ¿no? Eso. Muy fuerte. Se está sacando algunas selfies. Ahí está Aznar. Ahí está Aznar, ¿no? Presidente español, claro. José María Aznar, Luis Lacalle Pou. ¿Viste que hubo un índice de buena imagen presidente latinoamericano? Estaba Luis Lacalle Pou. Sí. Primero, no perdió la adhesión que tiene Milei, ¿no? O sea, en 24 horas, aún con la marcha, o todavía no se puede medir. Por eso no lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos, habrá que verlo. Me parece que también es importante la reacción posterior. Creo que si seguía el camino de lágrimas de zurdos, algo iba a perder en el camino porque no era echarle nafta al fuego, ¿no? El camino de hoy me parece mejor. ¿Viste el profesor Torrendele? Sí, vi el final. Me pareció mucho más ecuánime, habló de supervisión. Ese ya es otro tono. Charlemos, juntémonos. Parece que el reclamo venía también por ahí, ¿no? Tiene un lenguaje de diálogo sin entender que el diálogo es casta, es malo pacto. Total. Sí. Creo que ahí está la diagonal a la grieta, Luis. Y la diagonal a los extremos por oposición y antagonismo natural, y no hay ninguna otra cosa en el medio, ¿no? Hay lugares donde indefectiblemente va a tener que haber algo en el medio. Ok, hablemos consumo. Te voy a hacer una... Ya vamos a abrir la conversación, que Camila y Horacio Cava quieren conversar con vos también. Pero te voy a hacer una ametralladora de preguntas. Ajustémonos todos, sí, gasto público sí, pero no me maté con las tarifas, dice la gente, ¿o no? La gente hoy está estoica, lo cual es una novedad en la historia de la Argentina. O sea, resiste, aguanta, banca, dice, hay que pasar por acá, lo sabíamos. Hace fuerza porque quiere que en gran parte que salga bien. Estoy hablando del 55, 57, 60% de la población que apoya al gobierno. Y te diría que puedo sumar un 10%, no la apoya, pero dice, bueno, ojalá le salga bien. ¿Está bien? Todavía. Entonces, estás hablando mucha gente, Luis. Estás hablando de, si juntás todo eso, 7 de cada 10 argentinos que dicen, ojalá esto salga bien, 6 de cada 10 que apoyan en distinto grado, pero apoyan. Ahora, como todo, yo te lo decía la otra vez al principio, en otras veces que he venido acá, no es un cheque en blanco, no es cualquier cosa y no es ad infinitum, digamos, ¿no? No es extendido en el tiempo. Y no, hoy llega un momento donde estás en la peor recesión de magnitud 2002. Es una recesión magnitud 2002 la que estamos teniendo. ¿Y prepagas? Prepagas fue una reacción que te muestra que algún tablero de control se le prendieron todas las luces en el gobierno, ¿no? Creo que hubo una reacción ahí casi en contra de lo que había pregonado el gobierno, que era, pongan los precios que quieran, vendan lo que puedan. Bueno, acá fue tampoco lo que quieran, ordenemos un poco esto. Lo leyó bien. Adelante, chicos.
Guillermo, ¿cuántos traspiés en el sentido de avanzar sobre algo y tener un poco que recular hacia atrás, como pasó en el caso de las prepagas y ahora pasó en el caso tal vez un poco en el tema presupuestario de las universidades? ¿Cuántos crees que pueden ocurrir de esta manera hasta que en un momento la sociedad dice, pará, basta con los errores? A ver, yo creo que todos los gobiernos cometen errores. A veces es más importante qué hacen con esos errores, cómo los subsanan o cómo corrigen que el error per se. Sí es malo cuando un gobierno comete un error y no lo... Vamos a ponerlo en términos del gobierno, y no lo ve, digamos, claro, ¿no? E insiste en echarle sal a esa herida. Creo que todo esto es un gobierno, insisto, muy nuevo, todavía con mucho apoyo de la población, donde sí hay que mirar una variable que a mí por lo menos, me parece que hay que sumar en el mapa del debate, digo, que es lo que ocurra con el empleo, ¿no? Porque en definitiva la sociedad tiene un nivel de tolerancia estoica a este proceso de recesión y puede perder 20% de poder adquisitivo, como se ha perdido en estos últimos meses, pero una cosa es con trabajo, claro, y otra cosa es sin trabajo. Y si vos seguís con este nivel de caída de la economía cotidiana, en algún momento esa decisión empieza a aparecer, quieran o no quieran los empresarios, porque se vuelven inviables las empresas, ¿no? Claro. Entonces, me parece que en algún punto va a haber que imaginar cómo se sale y cómo se empieza a recuperar, ya no la macroeconomía, que viene muy bien, sino la microeconomía, la de todos los días. Claro. Guillermo, el presidente hace referencia muchas veces a este principio de la revelación, ¿no? De que las cosas dejan en evidencia determinadas cuestiones. En algún aspecto dice, bueno, quedó demostrado que las prepagas se pasaron de rosca y tuvieron que volver para atrás. Quedó demostrado que los formadores de precios se pasaron de rosca y tuvieron que venir para atrás. Y ahora lo que estuve leyendo es la última demostración de este principio de revelación es todos los que están en contra de esta forma de hacer política quedaron expuestos ayer, quedaron todos unidos en este acto que se utilizó políticamente. ¿La gente percibe eso o es una cuestión de lectura pura y exclusivamente política? Distinguiría la de ayer de las otras dos. Creo que en las otras dos, en general, Horacio, tuviste una estabilidad en el tipo de cambio que prácticamente nadie esperaba. Entonces eso también hizo que algunos precios se pudieran haber calculado a otro dólar. Después tenés lo que implica la complejidad de reconocer tantos precios relativos que estaban atrasados y completamente desordenados. Todo el mundo sabía que la economía de la Argentina estaba descalibrada por todos lados. Otra cosa es corregirla en 2 meses, porque en algún punto algo de todo eso es muy de golpe para alguien. Sí distinguiría de lo de ayer. Creo que lo de ayer, por más que el palco, está todo bien, me parece que hay una cosa mucho más profunda que finalmente ha aparecido en algunas figuras políticas que casi el gobierno le tendría que agradecer para poder tener algún argumento de ese orden, claro. Pero yo no me quedaría con eso, porque creo que ahí estaría leyendo mal lo que ocurrió. Consumo el primer trimestre. Miremos este cuadro juntos, Guillermo, dale, y ayúdame a entenderlo. ¿Qué es esto? Mira, esa es la caída que hay en volumen de ventas en múltiples sectores de la economía real, comparando el primer trimestre de este año contra el primer trimestre del año pasado. Y lo que ves es, incluso en alimentos, que es consumo masivo, una caída, Luis, del 5%, un dato para agregar ese 5, que es el promedio del trimestre, ¿no? Perdón. Eso es muy fuerte para alimentos, que es lo más inelástico de la economía. ¿5%? Es 4% en enero, 5% en febrero, 7,5% en marzo. Es decir, marzo fue peor que los otros 2 meses. Parecido a medicamentos, combustibles, marzo fue peor que el promedio, 10%, combustibles 7%, supermercados 8%. ¿Medicamentos cuánto? Medicamentos, ahí lo tenemos 5%, es una caída también, digo, está cediendo algo que es muy difícil de ceder, y todo lo que es entretenimiento, ocio, placer y bienes durables, Luis, con caídas, insisto, magnitud 2002. Yo 30%, electrodoméstico, 40%. Lo comentábamos con Camila en la radio ayer, creo. 45 electrodomésticos tiene que ver con que obviamente la gente no tiene guita y con que se estoqueó en un momento en el medio de la selección, en la inflación, ¿no? Ni que hablar, digamos, y tiene que ver con eso, tiene que ver con que salieron los programas de crédito público, por eso hay un factor que lentamente empieza a aparecer como algo beneficioso de la baja de la inflación, que es la baja de las tasas de interés, para que sean los propios jugadores los que ahora puedan prestar en cuotas. Hoy 70% de lo que se compra en electrodomésticos se compra en cuotas. Sin cuota no puedes comprar. Ahora, Luis, una cosa del cuadro, sí, quiero volver un segundo. Dale, volvé al cuadro cuando puedas. Mirá, ¿ves lo que está abajo? ¿Cuál? Esta recesión, el cuadro negro, ¿no? Sí. Con 57% de aprobación del gobierno en abril, medido por Poliarquía, 56% de imagen positiva de Milei, medido por Aresco, de Federico Aurelio,
y con un índice de confianza medido también por Poliarquía para la ley de Tela de 51 puntos sobre 100. Esta es la rareza que hay que entender en este momento en la Argentina. Recién me cruzo con Alejandro Katterer y me dice, analicemos bien en el pase, ¿no? En el back. Me dice, analicemos bien. En 4 meses, con el estado de la economía y cómo está, Milei entre comillas, se comió el primer revés político. Tan mal no está. Pero claro que no está. Y bueno, bueno, a ver, quiero decir, también fue un revés político menos importante. Bueno, se leyó como un revés político lo de la ley ómnibus, que ahora van a recuperar. Y yo, ¿sabes qué quería preguntarte? Cuando empieza a bajar la inflación, la mayoría de la sociedad lo lee como... Efectivamente, el poder adquisitivo aumenta, quizás es imperceptible porque todavía la inflación está muy alta y porque las paritarias están atrasadas. Pero empieza a notar un cambio, o para que haya un cambio tiene que haber una estadística que diga está empezando a crecer la economía. ¿Se entiende, no? Sí, se entiende. Creo que es para el planteo de este gobierno, que ha hecho de la baja de la inflación casi su objetivo central y casi un mandato de la población, es un hito muy importante. Cuando la inflación están hablando de 4% para el mes de septiembre, lo cual sería realmente un elemento que le daría algo que la sociedad estaba anhelando mucho, Luis, que era tranquilidad. Lo que la gente decía, por Dios, dejen de moverme la Argentina. Sí, y eso sería, desde el punto de vista económico, te permite volver a proyectar, a planificar, a saber cuánto gastás, cuánto puedes ahorrar, en qué sí, en qué no. Un poquito de normalidad. Un poquito de normalidad. Segunda derivada de ese tema. ¿Alcanza, desde mi punto de vista, condición necesaria? No suficiente. Muy necesaria. ¿Por qué digo que no alcanza? Porque en algún punto, acordate que Macri pierde la elección del 2019 con un punto de inflación mensual y pierde por 15 puntos. Entonces, con el dólar. Con el dólar, que se había movido mucho, después también lo había logrado estabilizar. ¿Qué quiero decir con esto? La agenda que le viene al gobierno es, ok, ya bajé la inflación. ¿Cómo logro que la rueda se vuelva a mover y razonablemente rápido? Analicemos este textual de hace minutos de Javier Milei, Horacio, Camila, Guillermo. Los que pifiaron dicen que hay poquito de motosierra y mucha licuadora. ¿Sí? ¿Motosierra, licuadora o licuadora, motosierra, poquito, mucho, poco? ¿Qué lectura hace el humor social de esto? En muchos casos que está haciendo lo que prometió. Creo que el presidente tiene una legitimidad de origen que la gente votó conscientemente a alguien que venía con una motosierra. A diferencia del proceso de Menem, ¿no? Que decía, si decían lo que iba a hacer no me votaba nadie. Milei te dijo lo que iba a hacer. Entonces después me parece una discusión más técnica de economistas, si está perfecto, si es licuadora, si es motosierra, si es hacha, lo que fuera. Lo que la sociedad está mirando es, bueno, ¿qué de lo que había sobre lo que había que actuar lo está haciendo? Y por otro lado, ¿cuánto me está tocando a mí, no? Lo que pasa, Camila, que desde el punto de vista de la economía, motosierra y licuadora no son igual, porque licuadora o motosierra implica, ¿cuánto tiempo más vas a ponerle motosierra? Sofía Diamante venía con una información, no tuvimos tiempo de darla, si no pagás a los productores de electricidad, no a los distribuidores, ¿no? Claro, por ejemplo. Un poco la idea de licuadora es congelaste todo el gasto público, como dice Pablo Rossi, no hubo bisturí. Entonces lo que dice es, no está pasando eso, está viendo motosierra, pero no tanta licuadora. Esa es la idea con la que insiste Milei, con la que se están recortando gastos innecesarios o gastos políticos o superfluos, pero no se está haciendo un congelamiento completo del presupuesto público. Uno de los casos que utiliza para ejemplificarlo es el aumento de la tarjeta alimentar o la UH o ciertas transferencias sociales que hace el Ministerio de Capital Humano que no están congeladas. No, lo que tiene alto impacto es que cuando la motosierra funciona, el impacto simbólico de, no sé, Horacio, simbólico, a eso iba cerrar el Inca, me cerrar parece, el Inca, claro. o cerrar, hay que ver qué pasa con el INADI, ¿no? Pero, no sé, el Ministerio de la Mujer tiene un impacto simbólico fuerte, ¿no, Horacio? Exacto, y aparte me parece, creo que la gente entiende cuando se empieza a hablar de la licuadora o la motosierra, creo que queda muy claro en qué lugares está actuando la motosierra. Yo no sé si la gente entiende qué significa la licuadora y en dónde está actuando la licuación. Pues, licuadora, a mí me parece que, yo te digo, en la radio donde nosotros trabajamos, Camila y Horacio, entienden todo. Yo no sé si, ¿viste? Y entienden todo. Licuadora, licuar el ingreso de los jubilados.
Sí. Y eso es licuadora. Te puede gustar más o menos, pero es licuadora. Podemos discutir, perdón, no quiero monopolizar, le digo a Guillermo, podemos discutir el tema del sistema previsional que está roto, como el sistema de salud pública y privada, está roto. Pero el licuador es eso, ¿no? Licuar ingresos. La gente, Luis, lee todo como ajuste. Digamos. Y el presidente te está diciendo, bueno, estoy haciendo el ajuste más grande de la historia económica mundial. Claro, ni siquiera otros gobiernos lo escondían, veían cómo lo decían. Este presidente vino y te dijo, hola, no hay plata. Digo, que es la manera más potente que yo escuché de hablar del ajuste de una forma que entienda hasta un chico de 2 años. Y dijo algo más, como aquí el otro día cuando estuvo acá lo dijo. Dice, che, yo conozco economistas que dicen que es re fácil hacer esto. ¿Y por qué nadie lo hizo en 40 años? No, está claro que no es fácil y mucho menos sosteniendo ese nivel de aprobación. Ahora, no me quedaría con esto. Digo, esto es una foto a hoy. No proyectaría la foto de manera eterna, porque algún día eso, Luis, yo escribí el otro día, estamos en una economía Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Con 2 identidades. El mundo financiero celebra, el mundo macroeconómico está viendo una corrección mucho más rápida de la prevista, sobre todo con la baja de la inflación. La microeconomía está sufriendo como hacía tiempo no sufría en Argentina. Entonces, esas cosas se tienen que articular. El gobierno decidió empezar por la macro, como todo gobierno con orientación liberal, y después ordenar la micro. Me parece perfecto. La agenda micro tiene que entrar más temprano que tarde. Ok, y después está Milei planteando algo que es, no lo mide ninguna estadística, que es la voluntad y la convicción para hacer lo que hace, a pesar de todo el ruido que tiene alrededor, ¿no? Acaba de decir algo fuerte en ese sentido. Mirá. Déficit cero. ¿Qué decían? No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. Y nosotros empezamos a orejear los números y decía, y hablábamos con Dote y me decía, me parece que alcanzamos el déficit cero en marzo. ¿Para qué? Me puse no bullish. El pobre Guillermo Franco sufriendo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Más, tire la ley base, haga lo que quieran. Total, con esto, digamos, el programa, vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Y vaya que lo estamos haciendo. Una última línea sobre esto. Identifica bien el adversario enemigo, la política, la casta. En términos simbólicos. Sí, clarísimo. Digo, a ver, el presidente hasta acá cuando dice no es político, si no fuera político no estaría donde está. Digo, si no hubiera manejado bien. Por eso creo, de lo que vimos, Luis, lo de ayer es la primera señal de alerta de no terminaron de leer bien de qué se trataba. Es diferente a todo lo que habían venido trabajando hasta ahora. ¿Y es una foto o un cortometraje? Porque son cosas que quedan o que dejan marca o mañana se puede revertir con otros anuncios. Se puede revertir, deja marca. Digo, depende cómo actúen ahora con ese tema. Pero es uno de esos es un cable pelado en la Argentina, la educación pública. Y no hay que meter la mano. De alta tensión, mucho cuidado. Guillermo, un placer tenerte. Igualmente, Luis. Gracias, Cami. Gracias, Horacio. Cuando volvamos, si tenemos tiempo, conversamos un poquitito. Y ya está llegando el gran Paulino Rodríguez, me cuentan, ¿no? Sí. Por supuesto. Me parezco Nimo. Así lo veo yo, diría Nimo. Dale. News, como decimos nosotros. Quiero una primera mirada del senador Luis Juez. Luis, buenas noches, adelante, por favor. ¿Cómo le va? Coincido mucho con lo que decía Pablo recién. Yo estuve en Córdoba ayer, la marcha fue multitudinaria. Y te diría, hablando de Córdoba, que es un lugar que masivamente lo votó Milei, te diría que más de la mitad eran votantes de Milei. ¡Epa! Hay que ser cuidadoso con este tema, extremadamente cuidadoso, y me encanta escucharlo del profesor porque la forma con la que se comunica, la manera con la que se comunica, el universo al que se le comunica tiene que ser muy inteligente, muy inteligente. Yo lo digo para que no le bajemos el precio, yo entiendo cómo es la cuestión, vos lo sabés, Majul, yo no soy de la Libertad Avanza, pero lo quiero ayudar al presidente. Y ayudarlo al presidente es con claridad meridiana contarle la sensibilidad de los distintos sectores. El sector universitario tiene que ver con una mirada muy particular, muy fina, muy precisa. Me gustó eso de de Rossi cuando decía la gente puede tolerar el carácter de Milei solamente en Milei. De ahí para abajo, muchachos,
manéjense de otra manera porque no va a caminar la cosa. Bajen la Ayer soberbia. me llamó la atención, la verdad, fue... Bajen la soberbia, dice rotunda. usted, juez. Bajen la soberbia. Bajen la soberbia, cuídenlo, cuiden el gobierno, cuiden el crédito que tienen, cuiden el crédito que no es para toda la vida. Esto se acaba, hemos visto, hemos vivido. Tengo 60 años, 40 años haciendo política. Muchas veces está en la cresta de la ola, pero también puede terminar en el fondo del mar. Cuídenlo al presidente, cuídenlo diciéndole la verdad, cuídenle contándole lo que pasa, cuídenle no sobreactuando. Cuídenlo, nosotros no lo cuidamos el jueves en el Senado, por eso te estoy diciendo cuídenlo. Cuídenlo, cuiden este momento, cuídenlo porque son muchísimos los enemigos que tenemos, son muchísimos los que están deseosos de que nos vaya muy mal. Entonces hay que cuidar el momento, no es para tirar manteca al techo, hay que ser muy prudente cómo cuidamos el momento. A mi entender, a ver si podemos poner el eje, podemos poner lo que subió el presidente Milei. Esta es mi interpretación, no significa que sea la del gobierno, ni la de la oposición, ni la de Pablo, ni la de Esteban. Me parece que algo se entendió. Pone el último tuit de Milei hablando de reclamo legítimo, ¿no? Creo que habló el concepto que utilizó fue... Bandera noble. Bandera noble, mal utilizada por causas nobles, ahí está, motivos oscuros. Ponelo como referencia, por favor, porque enseguida lo vamos a tener en vivo al presidente Milei hablando. Ayer vimos cómo, una vez más, aquellos que pretenden seguir viviendo a expensas de los argentinos se montaron sobre una mentira para promover sus intereses. Al margen de la discusión acerca de cuál modelo de educación superior es deseable para un país en el que 6 de cada 10 chicos menores de 14 años son pobres, hay que darle esa discusión, los mismos vivos de siempre utilizaron el escudo de una causa que suena noble para defender sus intereses de casta. En ningún momento... Bueno, a ver, yo entiendo, a mí, por más que no lo diga así, entendimos el mensaje. Si vos ponés el león bebiendo lágrimas de zurdos de anoche, que nos pareció mal, a mí, al menos ayer, en vivo y en directo. Lo dijiste al aire. Lo dije al aire. Estamos al aire. Entre lo de anoche y lo de hoy hay un cambio. Sí. Hay una lectura más tranquila, como dice Luis. ¿No? Porque los caricaturistas, muy ingeniosos, que le manejan, ¿no? Rápidamente, acá está, mirá, el Capitán América, el león que se come a los zurdos. Tranquilos, muchachos. Sí, tranquilo, como dice juez, no todas las batallas se tienen que dar de la misma manera y con los mismos métodos. Lo decía hoy a la tarde, vos podés arriar todas las banderas del kirchnerismo, pero la educación pública no es una bandera del kirchnerismo y no es una bandera a arriar, es la bandera de la República Argentina. Hay que tener cuidado con ¿Cómo eso. le va a regalar? Justo el kirchnerismo le va a regalar la educación pública. Claro, ¿Cómo se te ocurre semejante locura? Sí, que además, digamos, ayer lo decíamos con Pablo, no es novedad, pero son unos expertos en infiltrarse entre las causas nobles, los tipos de alguna manera la entienden. Sí, son expertos en eso. Sí, Torrendel se permítame, entendió perdón, eso. agregar licenciado. algo en la línea ¿Profesor? de lo que acaba de decir el senador juez. Es muy importante en este contexto, precisamente, que justamente para cuidar la educación pública, las autoridades de las universidades cuiden a los docentes y a los chicos. ¿Qué quiero decir cuando digo cuiden? Cuando vos te enterás en distintos contextos que apagan las luces o en edificios altos de más de 15 pisos prohíben el uso del ascensor porque no van a poder pagar la luz, bueno, es la política a mí del me terror. parece algo delicado que justamente está dentro de estas maniobras que no se deben hacer en la educación Usted dice que es pública. para poner en contra de los alumnos del gobierno. ¿Cómo? Bueno, Usted dice que es para poner a los pero es alumnos que en contra si del nadie gobierno. está cortando la luz de ningún edificio universitario, entonces yo supuestamente preveo que se va a tener que cortar y que no me va a alcanzar la plata para pagar cuando todos los años anteriores se fue actualizando por inflación el ejecutado. Entonces, cuando vos haces eso intencionalmente, porque no hay ningún elemento que muestre que se va a cortar en un momento el pago de la luz, entonces También vos ahí está estás, y descuidando. ahí tiene que ver con lo que dice Luis Juez, que es generar un miedo en gente que tal vez votó a Milei y que de golpe, claro, si te apagan la luz y no puedes usar el ascensor para subir 20 pisos, por supuesto ¿Está de acuerdo, que vas a senador? pensar que no hay ¿Está de recursos. acuerdo con lo que dice el profesor Torrendel, secretario de Educación? Nosotros decimos hombre del momento porque lo que está pasando ahora, obviamente, con respeto, ¿no, profesor? ¿Está de acuerdo, senador? Claro que estoy de acuerdo. Por eso hay que trabajar inteligentemente. Exacto. Que nosotros vengamos a descubrir esta noche que el peronismo en particular y el kirchnerismo
especialmente, es un gran robador de bandera. Otra bandera más se tiene que robar el kirchnerismo. O sea, por eso no le entreguemos la educación pública, por eso seamos prudentes. Una cosa es que se la roben y otra cosa es que se la entregues. Bueno, ese es el punto también. Ese ¿no? tema muchas veces pareciera que la robaban porque otros la terminaron de entregar porque entregan la pelea y dicen, bueno, no voy a seguir peleando. Se fueron quedando con muchas causas nobles. Se adueñaron de cosas que jamás en su vida sostuvieron y después la terminaron patetando. O sea, vos tenés que pedirle permiso a ellos para hablar de un montón de causas de los argentinos. Es como que tenés que pedir permiso, es cierto. Bueno, entonces yo digo, no, por Dios, el tema de la educación pública es una cuestión aspiracional. Todos nuestros viejos querían que fuéramos a la universidad. Vos te metés con la Universidad Nacional de Córdoba y preguntale al Pablo, es como meterte con el Fernet de los cordobeses. No, pará, loco, no, con la universidad no, porque ahí nuestros viejos querían que fuéramos. Entonces pasa lo que dice el profesor. Bueno, viejo, veamos cómo hacemos, cómo tranquilizamos, porque ¿qué escuchaba yo en los pibes ayer? Che, pero yo, mi papá hizo un terrible esfuerzo, yo quiero recibirme, ¿cómo? ¿Van a cerrar la universidad? ¿Quién te dijo eso? No, pero es lo que se comenta. No, pero es una locura, no te dejes calentar la cabeza. Senador, sobre lo que dice, hay que operar, hay que trabajar, hay que moverse. Ayer a mí me contaron que varios chicos y chicas volvían llorando a su casa después de subir 9 pisos diciendo, este gobierno no nos va a dejar aprender. O sea, evidentemente lo armaron muy bien porque muchos se creyeron que efectivamente que cortaron la luz. Hubo muchos docentes, hubo muchas clases, hubo mucha participación. Digamos en la todo también, ¿no? Que trabajan fino y con efectividad. Pero está bueno que lo sepamos, por eso yo la vez que he hablado con el presidente se lo he dicho con claridad. El enemigo es un enemigo calificado. El enemigo es un enemigo que tiene historia, que en la resistencia se siente muy cómodo, que sabe cómo hacer, que sabe cómo adoctrinar, que sabe cómo calentar cabeza, que sabe... Pero lo de ayer, no lo circunscribamos a los aprovechadores históricos que tiene siempre cualquier manifestación popular legítima. A mí me dicen, yo no lo conozco. Legítimamente la gente marchó porque sentía que podía llegar a perder la universidad, la educación pública. A mí Moyano la universidad no le importa nada. No, marchó por eso. Ayer lo que fue la CGT, eso es otro capítulo, ¿no? Pero la gente lo sabe. Claro, lo sabe. Como decía Luis, lo que no sabe, la gente sabe cuál es el que utiliza, los conocen de memoria. Ahora, es más, Luis Novarecio, que marchó, decía, quedaban hasta sesgados, quedaban encapsulados. Mucha gente diciendo que votaba a Milei, pero que quería estar ahí. Pero claro. Ahora, también hay cosas que están en un margen gris, ¿no? Me avisan, por favor, me dicen que está por terminar la calle Pau, me avisan. Y empieza a hablarme, por favor. Esto también me parece fino, pero sigamos con 2 o 3 rectores. ¿Por qué le decimos de la casta, entre comillas? Porque tiene más que ver con la política que con lo académico. Absolutamente. Absolutamente. Dale, sigamos, Luis. Sí, porque se perpetúan en el poder desde que se crearon estas universidades. Sobre todo, te digo, el tercer sección electoral, la zona más pobre de la Argentina. Te doy otro ejemplo. Dale. Vamos con Fabián Calzoni. Fabián Calzoni. También hacen un casting de apellido, ¿no? Universidad Nacional de Avellaneda, ingeniero. Estuvo muy cercano a Ferraresi, después se pelearon, por eso decimos ex Pero socio. yo voy a hacer otra pregunta. ¿Vos no podés ser rector de una universidad, de un municipio, si no sos del palo del municipio? Bueno, es que quería después pelearle la intendencia, finalmente arreglaron, pero Calzoni, se peleaban quién era el más kirchnerista de los dos. Bueno, ganó Ferraresi, obviamente, pero Calzoni... salió segundo con ganas de empatar. Bueno, otro más. Vamos con la siguiente. Mirá, esta es increíble. Es en San Luis. Es una de las últimas universidades que se creó, la Universidad Nacional de Comechingones. La rectora es Agustina Rodríguez Sá. Decime si no hay vínculo, claro. Es la sobrina... Rodríguez Sá, ¿no? Sí, es la sobrina del Alberto. Es abogada, ambientalista y dirige la Universidad Nacional de los Comechingones. Te doy un ejemplo más. Mirá, vamos... Bueno, ahí están las fotos. Vamos a Formosa. Este caso es increíble. Augusto César Parmetla. Este caso es increíble porque en el rectorado quiso poner a la mujer, se armó un escándalo terrible porque la mujer ni siquiera era docente y la querían nombrar en el rectorado. Fue denunciado por el Consejo Interuniversitario Nacional. Bueno, y es muy, pero muy cercano. ¿Tenés la foto? Adivina con quién, en Formosa, de quién vas a ser cercano. Sí. Y del Gildo Infran. Ahí estaba, esto era en la época en que Trota era ministro de Educación. El último ejemplo. ¿Y es profesional de algo este hombre? Porque no pusiste que era ahí. No sabemos, es don. Flavia Terici es otra de las últimas universidades creadas. Universidad Nacional de General Sarmiento, pedagoga. ¿Por qué es conocida Terici y llega quizá a este lugar?
porque ella tiene un escrito, un paper muy conocido que es el rol del kirchnerismo durante los 12 años en los que gobernó Alberto y Cristina. Perdón, lo que me apuntan. Cristina y Néstor Kirchner. Decime, Camila. Me apuntan sobre el de Formosa que mirábamos recién, fue el único que elogió al gobierno en el último plenario del Consejo Interuniversitario Nacional. Y te doy el año un dato más. Obviamente todos los mencionados y muchos otros dentro de los 65 rectores firmaron distintas solicitadas para denunciar el lawfare, denunciar que Cristina Fernández de Kirchner era perseguida política, denunciar lo que se te ocurra, obviamente siempre cercano a Cristina Fernández de Kirchner. Nunca un paper, un documento científico. ¿El ano de Batman? ¿Alguno vinculó con el ano de Batman? No. ¿Tiene un ensayo? ¿Hay un ensayo? Bueno, acá está, políticas públicas en educación, tras 12 años de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina. Yo empecé a leerlo y la verdad que son todos elogios a la política educativa de Néstor y Cristina. Es cierto, hay mucha gente que estará de acuerdo, pero también hay otros que me decían cuando preparaba esta información, el kirchnerismo armó universidades en la zona más pobre de la Argentina como armó unidades básicas. Bueno, ahora dentro de un ratito Camila les va a mostrar las universidades como botín político y los casos más insólitos. Sí. Pero Torrendel, yo sé que no es el tema hoy esto, pero este tipo de cosas se tienen que discutir, ¿no? Para tener una mejor educación. Agregaría una precisión, perdón. En el caso de Flavia Terilla, a quien conozco y respeto mucho, puedo pensar distinto. Yo de ninguna manera lo ubicaría en este grupo, sinceramente. No, le voy a decir más, profesor, hace muy bien. Sí. Porque nosotros quizás no tenemos me parece toda la que hay que hacer un análisis fino y distinguir bien, y este es parte del trabajo serio que tenemos que hacer todos. Porque también es cierto que nos pasa mucho en educación siempre es por malas noticias que salimos. Entonces también hay cosas que se están haciendo bien en la educación argentina y tenemos que ponerlas en valor, ¿no? Sí. Igualmente, de nuevo, la gran pregunta va a ser, ¿cuánto va a aumentar la parte salarial en el presupuesto universitario? Nosotros estamos, el gasto en el primer trimestre, del 2024, nosotros hemos subido, no 80%, el gasto en relación con el año pasado, sino 150%. O sea, hay un 150% más de gasto para universidades en la primera parte. ¿Cómo? En el funcionamiento, en el gasto por funcionamiento. Exactamente. No, en general. No, en general. En general, exacto. De 207 mil millones a 507 mil millones. O sea, es si vos comparás primer trimestre ejecutado contra primer trimestre ejecutado 23-24. Entonces, eso después lo revisamos, pero esos son los números que chequeé hoy justamente para poder venir con información concreta. Entonces, esto quiere decir que ya estamos subiendo al 150% el gasto comparado con el primer trimestre del año pasado. Creemos que podemos converger de a poco, también la inflación irá bajando, hacia una mejora en los próximos meses, de tal manera de lograr lo que queremos lograr, que es poner el centro en la educación. De hecho, ayer lo decíamos, comparado con la totalidad del ajuste que se ha hecho en términos de la administración pública, comparando con lo que le tocó a jubilados o a otros sectores muy importantes, en la reducción del gasto en la universidad, digamos, lo que la universidad puso en la reducción del gasto total fue del poco más del 1,5%. Bueno, por eso, perdón, una cosita corta, por eso es importante fiscalizar, gastar mejor, el gasto verdaderamente eficiente y equitativo, porque también cada peso que va a las universidades, porque los recursos son finitos, no va a la educación básica. Entonces, por favor, seamos equilibrados en esa distribución. Es mejor mirar estas próximas horas del futuro. El presidente, sin locura, ¿no? Están las cartas sobre la mesa, ¿no? Sí, creo que está bien que así sea. Y me quiero quedar con esto que decía el profe recién. Si nos vamos a achicar, nos vamos a achicar todos. Si nos vamos a ajustar, nos vamos a ajustar todos. Si vamos a ser eficientes en el gasto, lo tenemos que ser todo. Aún la educación pública, que es muy importante. Todo. Este concepto hay que instalarlo en un país que nos acostumbramos a despilfarrar recursos. Llegó un momento donde la cosa se convirtió en escasa. Hoy la plata es un bien escaso. Vamos a tener que cuidarlo. Entonces es un tema que vos vas a tener que... Todos los que tengamos responsabilidades vamos a tener que decir dónde va el recurso público, dónde verdaderamente educar lo afecta. Para eso también. Ahora una cosa, ¿van a cortar la luz en alguna facultad? Eso es imposible. Vámonos, es imposible. Es imposible. ¿Hay alguna universidad? A menos que alguien quiera apagar la luz por su cuenta, pero eso es imposible desde el Estado. Profesor, ¿por qué hay funcionarios que hablan de corrupción dentro de las universidades, pero no hay ninguna denuncia hecha? Hay algunos.
¿Qué dejamos de hacer? La pregunta que nos venimos haciendo desde hace mucho tiempo. De la vaca, por poner un símbolo, a la góndola. ¿Dónde está el incremento de la carne? ¿Quién es el verdadero responsable? Lo vamos a hablar con Fernando Ferrari, que es el coordinador de Carvap. ¿Por qué? Porque nos dicen que ha bajado el consumo de carne. La gente cuando le haces una pregunta en la calle, te hablan del asadito con el recuerdo de como si hablaran de como una tiempo. Claro, ¿viste? Como una postal. Como si hablaran del Racing del 66 bueno, o del Huracán del 73, o el Huracán de Capa. Claro. ¿Te acordás? A ver, Fernando, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Bueno, muy bien. ¿Bajó el consumo de carne? ¿Esto es así? Sí, evidentemente se ha dado la cifra, creo que la semana pasada, es el consumo más bajo, creo que de los últimos 20 años. O sea, Argentina hace 20 años comían hasta 80, 84 kilos de carne por habitante por año, y creo que la semana pasada arrojó ahí entre 40 a 42 kilos de carne por habitante para el mes de marzo. Es bajo el consumo. ¿Y esto qué lo atribuyen ustedes, Fernando? ¿A la situación económica? ¿A que el salario no da? ¿A que ya comer carne es algo suntuario? Son varios los motivos, Guillermo. Mira, evidentemente seguro el más importante es la cuestión económica. Sin lugar a dudas eso ha influido mucho, pero a ver, no podemos abstraernos que hay una tendencia, sobre todo en los más jóvenes, primero por un consumo más bajo, lo que tiene que ver con la carne vacuna. Eso es una tendencia incluso mundial. Y esa tendencia de menos carne vacuna ha hecho que se hayan incrementado ya hace tiempo otras carnes. Por ejemplo, no sé, hoy casi estamos comiendo, o en el mes de marzo se comió más carne de pollo que carne vacuna. Eso evidentemente es por el precio, y hoy uno ve en la carnicería otros tipos de carne que antes no había, por ejemplo, carne de cerdo. Hoy hay mucha carnicería que ya están vendiéndote estas milanesas de cerdo. Hace 10 años se comían, por ejemplo, 3, 4 kilos de carne de cerdo por año, y ya estamos entre 17 a 20 kilos por habitante y por año de carne de cerdo, que a ver, que eso es una tendencia también que está pasando en otras partes del mundo. Te quiero decir, por ejemplo, en otras partes del mundo se come más carne de cerdo que carne vacuna. Lo que pasa es que, carne vacuna es más cara. Acá nos vemos obligados, pero los que crecimos con el churrasco, que era algo habitual, ¿no? El churrasco era barato, era habitual y era barato, era accesible. Claro. Permíteme algo, Guillermo, y compartirlo también con el invitado. El jubilado en su canasta alimentaria consumía ya en los últimos años roast beef, que era la carne más económica, más accesible. Ahora ni siquiera puede consumir eso porque el roast beef tampoco es accesible hoy para el bolsillo de un jubilado, para los ingresos de un jubilado. Qué triste, ¿no? Sí, Guillermo, pasa eso, evidentemente. Ahora, haciendo una defensa de lo que me toca, si comparamos, por ejemplo, lo que vale la carne con otros productos, yo te puedo decir que, por ejemplo, y aparte sé cómo se hace todo lo que tiene que ver con una pizza, no sé, una pizza de mozzarella que vale más que 1 kilo de carne, por ejemplo. Una pizza te la pueden cobrar 10.000, 12.000, y más también. Porque yo creo que ahí te cobran la elaboración y el gas y entregarte la terminada, porque si vos analizás el costo de la materia prima, harina y queso no puede salir más caro que carne vacuna. Exactamente, Guillermo. Entonces, ahí entramos en esta discusión, y aparte no vamos a comparar el valor alimenticio que tiene la carne vacuna o en proteínas que una pizza. Sin desmerecer, y no quiero entrar en conflicto con los que venden pizza, pero quiero decirte, o algo, por ejemplo, que también es de mucho consumo, un helado. Claro, un kilo de helado, seguro. Un kilo de helado también te cuesta 9.000, 10.000. Ahora, Fernando, ¿cuál es el corte más barato? ¿O qué carne
puede llegar a la mesa del argentino hoy? Más barata, vamos a suponer si es que hay algo barato, o accesible para una familia tipo, para un almuerzo de una familia tipo. ¿Qué hay? Mira, lo más accesible, lo que más se consume es la milanesa, que antes la mayoría lo hacía, por ejemplo, de, no sé, de bola de lomo o de peseto, y hoy se busca un corte más barato que es, no sé, puede ser paleta o otro tipo de carne para hacer milanesa, que es más barato que eso. El asado, si uno busca, que es algo muy común, que el famoso asado que realmente comemos los fines de semana, también es un corte que hoy se consigue asado entre 6.200, 6.000 pesos el kilo de asado. Hay carnicerías o hay grandes supermercados que lo tienen a menos como oferta. Ese es un corte también que sale mucho y que se consume. A los argentinos nos gusta mucho comer ese famoso asadito que comemos los fines de semana. Ahora, si ya vamos a otros cortes más importantes como peseto o lomo, y tanto no consumimos eso ya tiene un importe más importante, pero no es lo que más sale, te quiero decir, ¿no? Sí. Asado todavía en esos precios se consigue. Ahora, ¿la tendencia cuál es? ¿A que el argentino coma cada vez menos carne, o si la economía se estabiliza, si Dios quiere, la gente vuelva a consumir? Yo creo que hay ganas de consumir, lo que no hay es plata. Sí, comparto las dos cosas. A ver, hay que tener en cuenta también todo lo que es el contexto de... nosotros venimos de una sequía muy importante, creo que la más grande de los últimos 40, 50 años, lo que hizo que el año 22 y todo el 23, primero se faenó menos cantidad de hacienda, hay faltante, se ha vendido mucha vaca, o sea, ahora estamos completando en el mes de mayo la primera campaña de vacunación antiaftosa, que es donde se vacunan todas las categorías en todo el país, y ahí vamos a tener en realidad el número exacto de la cantidad de cabezas que tenemos a nivel país, que va a andar ahí entre 50 a 52 millones de cabezas, pero seguramente debe haber menos vacas, hay algo menos de terneros. Eso es algo también que tenemos que mejorar. Claro. Como producción, hace años que estamos con la misma cantidad. Fernando, históricamente, de hacienda, eso tenemos que mejorar, y eso va a hacer que haya más oferta, con lo cual bajaría el precio. Históricamente entonces, será una serie de... Sí, no, digo, históricamente el número adecuado era dos cabezas de ganado por cada persona que habitaba el país. Sí, 80 millones, ¿no? Claro, 80 millones de cabezas. Ese era el stock sustentable. Sí. Pero ahora es mucho menor, es 1 a 1 casi. Fernando, gracias. Se me vino algo a la memoria. Ayer o antes de ayer estábamos en 11 con la gente, ¿no? Que carga la SUBE, y nos decía que cargaba 2.000 pesos, 3.000 pesos. Y el recuerdo, cuando le hablábamos de en qué ahorraba, nos decía, mira, me acuerdo de cuando comía asado, ya lo ven como en el pasado, y nos causa mucha tristeza, y ni hablar de cuando hablamos de la verdura, de la lechuga, que nos olvidamos de comparar eso. La leche. Claro, pero ¿por qué? Porque bajó también el consumo de productos de la canasta básica, y cuando dan esos indicadores es que algo grave está pasando en el bolsillo de los argentinos. Gracias por este contacto, Fernando. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Un carruaje tirado por el pueblo desde el juramento hasta el poder. Hay vencidos y vencedores. Solamente un pueblo que marcha hacia su legítimo. Este como tal es una incógnita desaparecido, es un desaparecido. No piensa. No solo se vota, sino que también se come, se educa. Respondiendo al clamor del pueblo y con el patriótico apoyo del ejército de las armas. País afuera. Quiero $1.000 como prometieron. ¡No que devuelvan la guita! ¡Argentinos de la patria!
a las que no pienso dejar en la puerta de su Nunca más al Estado Nacional del país. Canal 10 de Goya es la televisión abierta, libre y gratuita